Buenos días, Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Te habla el pastor Félix Valdivia de la Iglesia Bautista de Sweetwater y quiero darte la bienvenida a este tiempo devocional. Hoy miércoles 13 de mayo, hoy en nuestra edición número 51 de nuestro tiempo devocional durante esta cuarentena por el COVID-19. Y estamos contentos, ¿verdad? Estamos felices porque yo sé que en medio de todas las pruebas, que en medio de todas las dificultades, pues yo creo que nos vamos encaminando hacia una salida y nos vamos encaminando hacia una solución y hacia un volver a nuestros caminos. Y se acerca, ¿verdad? Se acerca ese día donde vamos a poder retomar nuestros servicios como iglesia, donde vamos a poder estar juntos, pero al mismo tiempo separados, ¿verdad? No se vaya a pensar que vamos a estar todos apilonados, sino que, pero por lo menos podremos congregarnos. Creo que ese tiempo ya está cerca. Quiero hoy, pues en primer lugar, dar un anuncio importante. Y por favor me ayudan a correr la voz. Nuestra iglesia va a estar el sábado 23 de mayo pues participando en una distribución de alimentos a toda la comunidad. Sábado 23 de mayo, 11 de la mañana, y esta es una actividad que estamos coordinando con la comisionada Sofía Lacayo de acá de la ciudad de Sweetwater y también con la compañía de productos alimenticios Mi País. Creo que vamos a tener pues mucha comida para repartir ese día. ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser pues también evitando el contacto. Vamos a estar estableciendo, ¿verdad?, un orden de autos, en una fila de autos, y las personas van a entrar con su baúl o su maletero abierto y le vamos a estar colocando los alimentos en el baúl, y la última persona pues le va a cerrar el baúl o el maletero para que usted ya pueda seguir su viaje y así pues podrá llevar alimento. Así que recuérdelo, sábado 23 de mayo, acá en el estacionamiento de nuestra iglesia. Nuestra dirección es el 111 32 Southwest 3 Calle, Miami, Florida, y el zip code nuestro es 33174. Así que le puede avisar a todas las personas que usted sepa que tengan necesidad de alimento. Y vamos a tratar de priorizar eso, ¿verdad? Yo creo que hay personas que a veces dicen, bueno, si están dando algo gratis, allá voy y allá yo me llevo lo que me den porque al final no me costó nada, ¿verdad? Pero piense que quizás usted tiene alimento y hay otros que realmente lo necesitan porque no lo tienen, porque han perdido empleo. Y de verdad hago un llamamiento a toda la comunidad y a todas las personas que nos escuchen a que si usted no tiene una necesidad de ese alimento, no lo tome, porque cuando usted lo toma está probablemente privando a una persona que en realidad sí lo necesita, o una familia que sí lo necesita. Así que será un gusto poder recibir a todos ese día acá en el estacionamiento, poder saludarle y poder animarle, ¿verdad? Como iglesia es un privilegio poder servir en este ministerio hacia nuestra comunidad. Pues hoy quiero compartir con ustedes. Ayer estábamos hablando acerca de la maravillosa experiencia que es el nuevo nacimiento, el momento en el que yo me convierto a Cristo Jesús, y estábamos hablando de que había un antes y hay un después de conocer a Cristo Jesús. Y hoy quiero concentrarme en ese después, lo que debe de ser nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Y quiero compartir tres cosas que han pasado en su vida después que usted ha conocido a Cristo Jesús. Han pasado muchas, ¿verdad? Pero en cuanto a cómo voy a vivir y cómo me voy a comportar. Yo creo que el Nuevo Testamento pudiéramos citar muchísimos textos donde se nos llama, ¿verdad?, como cristianos a una nueva manera de vivir. Si verdaderamente Cristo está en mi vida, eso se debe reflejar. Y hoy quiero compartir con ustedes en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 6, los versículos del 9 al 11. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11, y voy a leer estos versos. Escribe allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y aquí está la fuerza de lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y miren, aunque Pablo viene hablando, si vamos a mirar, ¿verdad?, el contexto, Pablo viene hablando acerca de que no es correcto tener litigios entre los hermanos, que un hermano defraude a otro hermano, que un hermano agravie a otro hermano, pero también toma la ocasión para mencionar, ¿verdad?, otras costumbres o vicios que de alguna manera se practicaban antes de que nosotros conociéramos a Cristo Jesús. O sea que no es solo el hecho de discutir delante de incrédulos y demás lo que pudiera evidenciar que Cristo no está en mi vida. Había muchas otras cosas, ¿verdad? El pecado tiene muchos rostros. Y en el versículo 9 Pablo hace una pregunta capciosa, ¿verdad? Él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y la respuesta a esto es muy sencilla, ¿verdad? Todos sabemos, por supuesto, que los injustos no heredarán el reino. Pero ¿quién es un injusto? Bueno, pues el injusto es todo aquel que no se acoge a la justicia de Dios. Fíjense, es injusto desde el punto de vista de Dios porque no se acoge a su justicia, a la justicia que Dios le brinda al hombre a través de Jesucristo. Y si usted quiere aprender un poquito más de la justicia, justo este domingo, pues predicamos, ¿verdad?, acerca de la justificación. Usted puede chequear en nuestra página de Facebook, puede escuchar el sermón de este domingo, donde se establecen varios puntos importantes en cuanto a lo que es la justificación, ¿verdad? Todo aquel que depende de su propia justicia delante de Dios no se da cuenta a veces que sus mejores actos no son nada ante la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Y Pablo dice con toda claridad, no erréis. La Nueva Versión Internacional traduce este texto y dice, no os llaméis a engaño. Que nadie se engañe, ¿verdad? Que nadie guarde una falsa esperanza, que nadie tenga una ilusión errada de vivir en este mundo como un hijo de Satanás y pensar que tiene entrada, ¿verdad?, en el reino de los cielos. No se ilusione nadie. Usted no puede vivir como un mundano y pensar que aún así tiene garantizado el cielo. Si Cristo está en nuestras vidas, eso se va a reflejar. Miren, Pablo muchas veces en su lenguaje, ¿verdad?, en algunas de sus cartas, específicamente Romano, él se refiere a los cristianos como herederos y coherederos con Cristo Jesús, ¿verdad? Herederos y coherederos del reino. Pedro habla, ¿verdad?, de una herencia que está reservada en los cielos, incorruptible, inmarcesible, ¿verdad?, incontaminada para nosotros. Pero aquí se presenta, en este texto, Pablo presenta la antítesis, todo lo contrario, ¿verdad? Pablo dice que los injustos, aquellos que no pueden o no han sido declarados justos por la obra de Jesucristo a los ojos de Dios, dice claramente, no heredarán el reino. Si bien se presenta el cristiano como heredero, el injusto se presenta en la Escritura como una persona que no hereda, ¿verdad?, que no va a tener entrada en las mansiones celestiales. Y Pablo aquí menciona en esto que leímos, ¿verdad?, una lista de 10 pecados. Ahora, no quiere decir que esos son los únicos pecados, porque son los que Pablo menciona aquí. Esta lista pudiera ser tan larga que yo creo que precisamente por eso el apóstol solo escribió algunos. Porque si hiciéramos una lista de todos los pecados, sería inmensa, ¿verdad? Pero sabemos todo lo que no honra y lo que no glorifica a Dios. Pablo aquí menciona a los fornicarios, los idólatras, los adultos, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores, y uno pudiera decir etcétera, 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 ¿verdad? Ninguno de estos puede tener, ¿verdad?, entrada en el reino. Y la gran desgracia del ser humano es que de alguna manera todos hemos practicado el pecado. Todos. Usted ha pecado, yo he pecado.
La única suerte y la única dicha que yo tengo en mi vida es haber conocido a Cristo Jesús. Porque por medio de Cristo mis pecados han encontrado perdón a los ojos de Dios. Por medio de Cristo yo puedo hoy en día enfrentar el pecado en mi vida. Agarrado de Cristo, ¿verdad? Es que puedo encontrar victoria sobre esa naturaleza pecaminosa que mora en mí, como la que mora también en usted. Y solo con Cristo es que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, alivio a todas estas cosas. Todos hemos pecado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se lo dice así a los corintios. Y ahora voy a llegar a este versículo que era donde quería llegar, al verso 11. Pablo dice, y esto erais algunos. Esto erais algunos. Y aquí hay una lista, ¿verdad?, de pecados que uno diría, wow, estos son pecados serios, severos. Pero entendamos el contexto, ¿verdad?, de las personas que vivían en Corinto. Corinto era una ciudad importante. Era una ciudad que geográficamente está en un istmo, ¿verdad?, y conecta lo que es la península del Peloponeso con el resto de Grecia y convierte a Corinto en una ciudad ideal para el comercio entre el norte y el sur. Y también Corinto tenía algunos puertos importantes cerca. Tenía el puerto de Laqueo y el puerto de Cencrea muy cerca en el este y el oeste. Y entonces Corinto conectaba norte, sur, este y oeste. Así que geográficamente estaba situada en un lugar envidiable para ser una ciudad próspera. Con todo y eso, Corinto, ¿verdad?, fue destruida. La primera ciudad de Corinto fue destruida en el año 146 antes de Cristo Jesús, y todos sus ciudadanos fueron muertos o vendidos como esclavos. Y los romanos prohibieron reconstruir esa ciudad. No fue hasta el año 29, ¿verdad?, que Julio César decide reconstruir. El año 29 antes de Cristo se reconstruye Corinto y se convierte en la sede del procónsul romano, ¿verdad? Y se hace la provincia de la capital de Acaya y comienza nuevamente a tomar notoriedad la ciudad de Corinto. Ahora, recuerden, todos sus ciudadanos, todos los que vivieron en esa ciudad 100 años antes, o fueron muertos o fueron vendidos. Así que la nueva ciudad es poblada por muchas personas del Imperio Romano. Así que en Corinto había gente de todos los lugares. Habían judíos, habían muchos griegos, y allí empezó a converger pues todo tipo de culturas, todo tipo de religiones. Vino el mundo helenista de los griegos. De hecho, la lengua franca era el griego para ellos. Trajeron los griegos también su filosofía y podemos entender, también era una ciudad con puerto, y sabemos, ¿verdad?, que las ciudades donde abundaban los marineros y donde abundaba el comercio, pues era una ciudad donde abundaba la prostitución, la ebriedad y todo tipo de corrupciones sociales, ¿verdad? Había una reputación bien ganada para esta ciudad. Alguien que le dijeran, por ejemplo, muchacha corinta, estaban diciendo que era una prostituta, ¿verdad? Corintizar significaba de alguna manera hasta fornicar en aquellos tiempos. Y esa era la reputación de la ciudad de Corinto. Pablo llegó allí, dice, con temor y temblor. Si usted lee sus cartas, y comenzó a predicar el evangelio, dice, me propuse no saber entre ustedes ninguna cosa, sino a Jesucristo y a ¿verdad?, crucificado, y anduve entre ustedes con ese temor, ese temblor, pero predicó el evangelio, y allí Dios tenía pueblo. Pablo se sintió desanimado. El propio Dios le dijo, oye, habla y no calles, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y se levantó una congregación. Pero también sabemos todos los problemas, ¿verdad?, que enfrentó la iglesia de Corinto. Las cartas del apóstol Pablo a los corintios siempre son para resolver problemas, dificultades, para corregir puntos teológicos, y no voy a entrar en ese tema. Pero Pablo le dice aquí en el versículo 11, después de relatar algunas de estas cosas, ¿verdad?, que se hacían antes de conocer a Cristo, Pablo dice, y estos erais algunos de vosotros, ¿verdad? Usted y yo también tenemos un pasado antes de estar en Cristo Jesús. Pero ahora, dice en el versículo 11, ¿verdad?, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y aquí están las tres cosas que yo
quiero de alguna manera, ¿verdad? Referirme con usted en esta mañana. Hermanos, ya nosotros en Cristo Jesús hemos sido lavados. En Cristo Jesús hemos sido santificados y en Cristo Jesús hemos sido justificados. 3 cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Lavados, en primeramente, ¿verdad? Y esto claramente indica la acción de que hemos sido hechos limpios. Ahora, ¿con qué se puede lavar? Miren, nuestra mugre o nuestra suciedad física, ¿verdad? Nosotros la lavamos con jabón. Cada uno de nosotros, y espero, ¿verdad?, que sea su práctica, nos bañamos 1 o 2 veces a veces en el día. 1 o 2 ocasiones diariamente tomamos baño. Ahora mismo nos están diciendo que constantemente deberíamos lavarnos las manos con jabón por 20 segundos para evitar el COVID-19. Así que entendemos que el jabón hace esta función, comienza a limpiar, a desinfectar, a quitar lo podrido, lo que puede ser malo en nuestra vida. Pero ¿con qué pudiéramos lavarnos nosotros espiritualmente? ¿Con qué, verdad? Bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que Cristo Jesús es como un jabón. Quiero leer con ustedes en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, en el versículo 1 y 2. Probablemente el texto más conocido por muchos en Malaquías es ese texto que habla de los diezmos, ¿verdad? Malaquías 3:10. Pero no voy a hablar ni de diezmos ni de ofrendas ahora. Voy a hablar de Cristo Jesús. Capítulo 3, verso 1 y 2. Miren lo que dice aquí Dios por boca del profeta. Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, miren lo que dice el versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Miren qué interesante, ¿verdad? Dios dice aquí, por boca del profeta Malaquías, que Cristo es como el jabón de lavadores, también como fuego purificador, ¿verdad? Pero sabemos que únicamente en la sangre del Cordero es que nosotros hemos sido lavados, han sido, ¿verdad?, emblanquecidos nuestros pecados. En Juan capítulo 13, los versículos del 5 al 11, no los voy a leer, ¿verdad? Jesús lava allí los pies también de sus discípulos, y entendamos la idea del lavamiento, ¿verdad? Es algo muy importante en la vida ritual de los judíos. Y Pedro no quería que el Señor le lavara los pies en ninguna manera, ¿verdad? Y Cristo le dijo en un sentido eterno: mira, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo, ¿verdad? Y más adelante añade que el que está en él ya no necesita ser limpiado porque ya ha sido limpiado, solo necesita lavarse los pies, ¿verdad? Una relación continua con Dios, ¿verdad? Una comunión continua con Dios, porque realmente nos ensuciamos en este mundo caído. Usted y yo, cada vez que tenemos que salir a rodar en este mundo caído, pues créame que de alguna manera, ¿verdad?, la suciedad de este mundo comienza a pegarse a nosotros y necesitamos volver a nuestro jabón de lavadores, ¿verdad?, a Cristo Jesús, y que Él nos limpie de esa suciedad, aunque eternamente ya hemos sido limpiados por su sangre. Juan, ¿verdad?, habla de que Jesús es el que ha lavado nuestros pecados en su sangre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? Habla de aquella multitud, también en Apocalipsis 7 y versículo 14, que han emblanquecido sus ropas en las sangres del Cordero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tristemente algunos, aunque nos han lavado, ¿verdad?, a veces queremos volver a revolcarnos. Aquí es donde está la diferencia. Entienda que usted ya ha sido lavado. Saben, yo recuerdo cuando yo me bañaba, yo era pequeño, en el momento en que yo tomaba mi baño, mi mamá me ponía una ropa limpia, siempre me daba la advertencia, porque yo salía nuevamente un poco allí en el barrio a jugar con los muchachos, y me decía: acuérdate que ya te bañaste y acuérdate que estás vestido de limpio. Eso es como diciendo: no te vuelvas a ensuciar y no ensucies tu ropa. Eso pasa. Todas las madres le dicen eso a los niños, ¿verdad?
Ya te bañé, ya te cambiaste, no te vuelvas a ensuciar. Nosotros tenemos dos perritas en casa y constantemente se lo digo a mi hijo también, porque él se baña y después quiere seguir jugando y a veces se le pega un poco el pelo de la perrita y le digo, oye, ya te bañaste, ya te pusiste ropa limpia, por favor, ya no más juego, ¿verdad? Ahora, no quiero que te vuelvas a ensuciar. Pero miren lo que dice segunda de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2 y versículo 22. Segunda de Pedro 2, 22. Y allí Pedro dice que hay gente que le acontece, ¿verdad? Lo que dice el verdadero proverbio, que el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso quiere decir en el fango, ¿verdad? Usted puede lavar un puerco y el puerco otra vez cuando ve el fango, ¿qué va a hacer? Se va a acostar. Porque eso es lo de el fango, ¿verdad? Y tristemente, a veces hay personas que piensan que son cristianos, ¿verdad? Y que han lavado su ropa y lo que quieren es volver a revolcarse en el fango del pecado. Entendamos, ¿verdad? Que ya hemos sido lavados por Cristo Jesús. Lo segundo que dice aquí el apóstol Pablo, volviendo aquí al texto de 1 Corintios 6:11, es que ya hemos sido santificados, ¿verdad? Y es la idea de purificación, es la idea de estar apartados, ¿verdad? En el Antiguo Testamento todo lo que era santificado era algo que era apartado para Dios. Y el creyente ha sido santificado. De hecho, yo creo que de una manera muy generosa, ¿verdad? El Señor se refiere a nosotros a veces como los santos. Y esto encierra esa idea de que nosotros hemos sido apartados para Él, para honrarlo a Él, para dignificarlo a Él en la manera en que nosotros vivimos, ¿verdad? En Efesios 5:26 dice el apóstol Pablo también que el Señor ha santificado a la iglesia, purificándola por el lavamiento para presentarse a sí mismo una iglesia que sea sin manchas, sin arrugas, ¿verdad? Una iglesia santa. Se presenta a sí mismo una iglesia santificada por el lavamiento, porque Cristo nos ha lavado en su sangre, ¿verdad? Así que tú has sido lavado, has sido santificado, y lo tercero que dice aquí el apóstol Pablo es que hemos sido justificados. Y repito, ¿verdad? De esto hablé bastante el domingo en el sermón. Pero la idea de ser justificado es que hemos sido declarados justos, no por la obra nuestra, sino por la obra de Cristo Jesús. Y ahora no estamos bajo la ira de Dios, ¿verdad? Por causa del pecado, sino que estamos bajo su gracia inefable, ¿verdad? Algo que Él nos ha dado de una manera inmerecida. Ser justificado significa ser salvo. Usted ha sido salvado, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que aprender a vivir bajo esta nueva condición. Y es una lucha, es una batalla. Yo no estoy aquí diciéndole que esto es algo fácil. Aprender a vivir como alguien que ha sido lavado, alguien que ha sido santificado y alguien que ha sido justificado es un proceso. ¿Saben por qué? Porque en nosotros todavía está esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que es inflamada por medio de las tentaciones, como hablamos los otros días, ¿verdad? Esas tentaciones que llegan para empezar a exacerbar todas esas pasiones internas y que nos quieren arrastrar hacia esa pasada manera de vivir, hacia ese hombre viejo, viciado según los deseos de la carne. Así vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo tenemos, hermanos, que presentar batalla ante todas estas cosas. Y tenemos que tratar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, fortaleciéndonos en el Espíritu Santo, ¿verdad?, tratar de hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Acuérdate siempre de tu condición. ¿Sabes? Volviendo a esa idea de cuando yo era niño, y yo recuerdo algunos de esos momentos en mi infancia. ¿Sabes? Me había bañado, me habían puesto ropa limpia, y de pronto yo me encontraba con alguno de mis amigos que todavía ese día no se había bañado, que todavía andaba sucio y que estaba jugando y haciendo cosas, y me invitaba a que yo jugara con él. Y en ese momento mi deseo era
pues obvio, como un niño, ¿verdad? Volver a jugar. Pero entonces en mi mente había un dilema. Pero si me pongo a hacer esto, me voy a ensuciar otra vez. Y mi mamá me va a regañar y no le va a gustar que me ensucie ni que ensucie la ropa. Y tenía que escoger: o cedo a esta tentación de volver a ponerme a jugar y volver a ensuciarme, o trato de preservarme porque ahora sé que estoy limpio y vestido, ¿verdad? Con ropas limpias. Déjenme decirle que más de una vez me puse a jugar otra vez y viré sucio a casa, ¿verdad? Y me metí quizás en algún problema por ensuciarme y tuve que volver a bañarme y volver a cambiarme. Algunas veces cedí, pero algunas otras, ¿verdad? Decía, no, ya yo no puedo jugar hoy más porque ya me bañé y porque ya me vestí. Y entendía que tenía en ese momento una nueva condición que yo tenía que de alguna manera respetarla, ¿verdad? Igual nosotros tenemos que respetar nuestra condición en Cristo Jesús. Usted ya ha sido lavado, usted ha sido santificado, usted ha sido justificado, ¿verdad? Y tendremos que aprender a resistir eso que nos quiere llevar a esa vida antigua. Debemos honrar a Dios siempre, ¿verdad? Con nuestra manera de vivir. Es un desafío, es algo que tendremos que lidiar con eso el resto de nuestras vidas. Pero que esta convicción, ¿verdad?, pueda quedar en nosotros. He sido lavado, he sido santificado, apartado para Dios y he sido justificado por la obra de Cristo Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la obra de Cristo Jesús en mi vida y en la vida de tantas personas. Y sabemos, Señor, que tenemos que lidiar con cosas que nos invitan a tratar de volver atrás, a tratar de volver a hacer las cosas que antes hacíamos, Señor. Pero no podemos pretender estar en Cristo Jesús y vivir como vivíamos antes, Señor. Queremos realmente honrarte y glorificarte a ti, Señor. Gracias porque Cristo Jesús es ese jabón de lavadores, ese que ha venido a nuestras vidas. Y en su sangre derramada en la cruz nosotros hemos emblanquecido, Señor, nuestros pecados. Él murió para pagar el precio de mis pecados, Señor. Y ahora, como cristiano, entiendo que no solo he sido lavado, sino que he sido santificado, apartado para ti, Señor, para que mi vida te honre y te glorifique a ti. Perdónanos, Señor, porque sabemos que también te fallamos en esto. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra vida no ilustra lo que decimos que somos, Señor? Gracias, Padre, porque también entiendo que soy justificado. He sido declarado justo y es algo inmerecido porque soy culpable delante de ti, Señor. Porque mi pecado me condena. Pero la justicia de Cristo Jesús ha sido aplicada a mi vida, que soy un pobre pecador. Gracias porque yo he podido creer. Y gracias porque Cristo tomó mi lugar. Y gracias porque el pago de mi falta fue sobre Él y por su llaga yo he sido sanado. Y no solo yo, sino todo aquel que le conoce como Salvador personal, como Señor de su vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros en esta lucha diaria contra el pecado, Señor. Y que cada momento recordemos estas tres cosas. Tú nos has lavado, tú, Señor, nos has apartado, nos has santificado y también tú nos has justificado. Bendice, Señor, en este día a todos mis hermanos, a toda persona necesitada, Señor. Seguimos orando por aquellos que están ingresados. Pedimos nuevamente, Señor, por nuestra hermana Eva Padrón allá en New Jersey, por la hermana Marta Cuervo, por sus familias respectivas, Señor, por todos aquellos que hoy tienen una necesidad, Señor, de que tu gracia se manifieste en su vida de manera poderosa. Ayúdalos, Señor. Que la gracia y la paz de Jesucristo pueda llegar hasta cada uno de ellos. Que tú, Señor, hoy puedas obrar poderosamente, porque todos tenemos necesidades, Señor. Unos de una manera, otros de otra. Pero tú, Señor, eres suficiente en todo aspecto de nuestra vida. Tu palabra dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin tu consentimiento. Tú lo sabes todo, Señor. No hay nada que se pueda ocultar.
No hay nada, Señor, que tú no conozcas, aún lo más profundo de nuestro corazón. Por eso ruego, Señor, aún por aquellas cosas que están en el corazón del hombre y que a veces ni decimos ni hablamos, por aquellas necesidades que a veces nos da pena hablarlas contigo o contárselas a alguien. Obra, oh Dios, en el corazón. Obra, oh Dios, para que ocurra salvación. Obra, oh Dios, para que vengan personas al arrepentimiento. Que cada uno de nosotros pueda ser quebrantado, Señor, por ti. Que cada uno de nosotros pueda humillarse delante de tu presencia. Que cada uno de nosotros pueda, Señor, reconocer tu grandeza y tu favor. Oh Dios, ayúdanos en este día. Pedimos por él, Señor, que tu gloria se manifieste en la vida de tus hijos y aún en la vida de aquellos que no te conocen. Oramos por nuestra nación. Te pedimos por ella, Señor. Gracias porque podemos vivir en este país. Gracias porque tenemos libertad para adorarte, para buscarte, para predicar el evangelio. Te ruego que tú bendigas a toda persona que está en eminencia. Bendice al presidente de este país. Bendice a todos, Señor, los funcionarios electos en nuestro país. Bendice nuestra ciudad. Cuídala, Señor, guárdala. Bendice también a todos los funcionarios de nuestra ciudad. Dales a ellos sabiduría de lo alto, Señor. Contiende siempre tú con sus corazones. Guía sus pasos, Señor. Oramos por todos los que hoy en día, Señor, están en la primera línea de este tiempo difícil que estamos viviendo. Oramos por los policías, por los bomberos. Oramos por los médicos, por las enfermeras, por los paramédicos. Por todos aquellos, Señor, que dan lo mejor de sí cada día para ayudar, para bendecir, Señor. Oh Dios, que podamos sentirnos agradecidos en este día y que podamos beber de tu gracia, Señor. Ayuda a toda persona necesitada. Manifiéstate, Señor, que tu brazo, sabemos, no se ha acortado para salvar ni para bendecir, Señor. Nos quedamos y nos refugiamos en esta mañana debajo de tus alas, Señor, pidiendo siempre tu protección y tu gracia. Lo pedimos todo en el poderoso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan, ¿verdad?, con nosotros temprano en la mañana. Gracias a todos los que ven este tiempo, ¿verdad?, aunque sea más tarde porque están trabajando, no pueden hacerlo en este momento. Gracias a aquellos que nos ven también en lugares donde tenemos un horario diferente y nos ven pues a otra hora. No importa donde quiera que usted esté, que llegue nuestro abrazo, que llegue nuestro saludo y nuestro agradecimiento por ser parte de este grupo, ¿verdad?, o de esta familia de fe que se conecta a través de las redes para poder tener este tiempo devocional. Quiero recordarles nuevamente ahora al final que el 23 de mayo a las 11 de la mañana estaremos haciendo esta distribución de alimentos junto con la comisionada Sofía Lacayo y junto con la compañía de productos alimenticios Mi País. Tendremos mucha comida para distribuir, así que ayúdenos a correr la voz. Queremos de verdad tener un buen evento donde podamos ayudar a muchas personas. Y como dije al principio, si usted no tiene una necesidad, no ocupe la comida que otra persona puede necesitar. Siéntase agradecido con lo que tiene. Mañana, y con esto termino, vamos a estar, y le voy a dejar esta tarea, ¿verdad? Lea en segundo libro de Crónicas, el capítulo número 20, los versículos del 1 al 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos del 1 al 9. Y quizás puede leer un poquito más que eso, ¿verdad? Pero quiero que pueda ir leyendo esa historia. Y mañana vamos a ver cómo podemos encontrar la respuesta en Dios cuando tenemos situaciones que nos sobrepasan a nosotros. Lea esta preciosa historia y le espero mañana justo a las 9:30 para otro tiempo devocional. Que la paz de Jesucristo esté en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Te amo, te extraño y espero que pronto estemos juntos nuevamente. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén.